Bueno, ahora invitamos a todos nuestros expositores, también a Charles y a ustedes que hagan sus preguntas y las pasen para que puedan ser... Sí, aquellos que ya usaron el papelito allá afuera y tenemos más papelitos en blanco, ¿ah? Aquellos que ya han hecho las preguntas. Necesito la ayuda para la selección. Mientras van llegando, avisar de que algunos han preguntado en los otros seminarios, sí, ambos son en agosto, uno de razonamiento matemático, en lo cual la comunicación es importante, y otro sobre arte visual y música, también un sábado. Ya el de matemática casi están llenas las inscripciones, así que si ustedes se apuran o tienen colegas interesados, hay que inscribirse pronto, porque se cierran después las inscripciones y empieza el llamado por teléfono, y el call center del ministerio llama 4 veces. Y si a las 4 no lo han pillado, sigue el siguiente. Lo digo porque hay muchos que lo están siguiendo, que dijeron que no lo llamaron. No. Hay una tremenda lista que hace un gran esfuerzo por llamar e insistir. Así que eso por importante. Después los certificados, si uno quiere presencial, tiene que firmar al final del día. Los certificados en línea, hay que hacer una actividad, responder algunas preguntas, y en el caso de escritura, por supuesto, hay que escribir un pequeño texto, media página, sobre algunas de las ideas que le interesó a ustedes aquí y cómo lo implementaría en la sala de clase. Y va a tener que revisarle a otro. Eso se va a hacer dentro de una semana más o menos, una vez que estén arriba todos los videos y todos los PowerPoint, para que uno pueda revisarlo, lo piensa bien y luego escribe su media página en un ambiente para escribir. Solamente ahí se puede escribir, manda en Word y después va a tener que revisar como a otro. Bueno, yo quedé fascinado con el espejo que mostró la profesora Parr, ¿cierto? Así que ahora cuando escriba voy a poner un espejo al frente para recordarme que esto es autorregulado, y esa metáfora del espejo la encontró fantástica. De pasada al final hay un espejo a aquel que se quiera mirar, ¿cierto? Hay un espejo al final. Y la otra idea importante, ¿cierto?, es lo que dijo Soledad, escribir para aprender. Es increíble lo que eso se da también en ciencia, en matemática, no solamente en las humanidades. Es muy importante escribir y eso aprende mucho. Con la primera pregunta, entonces, para... Una vez que termine la pregunta, empieza la firma. No puede firmar antes, me dicen. Ok, para la profesora Parr, dice Andrés Amenábar Figueroa, una de las personas que está aquí, uno de los profesores. Hoy estamos en la era de Internet. ¿Cómo tratar la dicotomía entre el lenguaje académico del colegio y el del chat del Facebook? Esa es la primera pregunta. Esa es una pregunta muy interesante. En mi país, uno de los exámenes nacionales a los 16 años decidió que ellos aceptarían textos o lenguaje de textos en las respuestas para el examen de inglés. Y fue genial, fue un gran problema entre los profesores, porque los niños aprenden el lenguaje oral y creen que esto es el lenguaje apropiado, pero no saben para qué contexto. Ellos no aprenden y aprenden de repente malas palabras, pero estas malas palabras que no se pueden utilizar cuando uno va a visitar a la abuela. Y también el lenguaje de texto debe considerarse como un tema que se reserva solamente para sus amigos, para los medios sociales. Entonces es un discurso distinto que se requiere cuando uno responde en la escuela o cuando uno va a la universidad. Yo creo que los niños no tienen ningún problema con eso. Es solo que tenemos que tener claro cuál es el lenguaje apropiado de acuerdo a qué contexto. Quizás mis colegas tengan un punto de vista distinto. Gracias.
Aquí una por internet, por mientras, la Cecilia Quintana, novena región de la Araucanía, para Soledad Concha. Como profesora de Ciencias Naturales, de Educación Básica, generalmente recibo alumnos a partir de quinto año que son capaces de expresarse oralmente, pero a la hora de escribir sus observaciones o razonamiento es muy escasa o casi nula, por lo cual debo retomar estrategias para trabajar objetivos que deberían haberse dominado con anterioridad. ¿Qué estrategias me recomienda usted para partir apoyando la escritura de sus estudiantes, sobre todo para redactar muchas ideas sin dejar de lado el tiempo que corresponde a mi asignatura, porque profesora de ciencia, claro? ¿Ah? Ok. Yo creo que lo respondí probablemente de algunas maneras, pero para agregar a otras, la escritura se puede andamiar muchísimo. Yo puedo entregarle, la primera vez que le pida a los estudiantes que escriban, le puedo entregar algunas partes del texto ya escritas, ¿sí? Y que ellos vayan completando. Por ejemplo, en el ejemplo que daba, escriba cuáles son las partes del experimento, la hipótesis, la metodología, etcétera. Yo puedo perfectamente partir yo con la redacción y que ellos la continúen. Y de esa manera, como un andamio, sabemos ese concepto, lo voy poniendo y gradualmente lo voy sacando hasta que ellos sean capaces de gestionar mayor cantidad de información. Tiene que ver también con la pregunta que recién respondió Yuri, lo que pasa cuando yo escribo como en el chat. Escribo menos palabras, escribo con una sintaxis más simple, tengo menos demanda cognitiva porque tengo menos información que gestionar. Ahí vienen los problemas, cuando es mucha información. Por lo tanto, una buena manera es partir ayudando a los estudiantes pidiéndoles menos demanda, por ejemplo, poniéndoles algunas partes del texto resueltas. Otra cosa es que partan escribiendo sobre temas que conozcan muy bien, para que no haya doble demanda, saber sobre el tema demasiado y luego también escribirlo. Es decir, uno puede ir alivianando la carga en algunos lugares y con el tiempo ir soltando o sacando los andamios para que los estudiantes puedan hacerlo solos. Ok, gracias. Soledad, para la profesora Parr, para Judy Parr, de Pilar Mazo, parece que se me alcanza a leer bien. Establecimiento de Teodoro Lowery. ¿Cree usted que el bagaje cultural de los niños es un factor que incide en el desarrollo de la escritura? No estoy segura si yo utilizaría el término bagaje cultural. Yo prefiero utilizar el término los recursos culturales o el capital que el niño tiene y que trae al colegio. Sí, yo creo que es muy importante de que uno construya en base a ese capital que tienen los niños y en algunos casos puede interferir, pero en la escritura y en la lectura, pero la cultura oral puede causar que ellos, por ejemplo, en mi país, contar historias con un formato distinto al de la historia de texto escrito, una estructura más aceptable que de lo que está hablando el niño. Pero necesitamos utilizar los recursos que el niño tiene y puede para poder contar la historia en forma oral, y les mostramos las diferencias y ellos lo transforman en escritura. Ahora para Soledad Concha. De Ingrid Toledo Araya, no es pariente mía, no es pariente. Y del Liceo Requinoa de la Sexta Región. Dice, ¿por qué hablar y escribir no es lo mismo si estamos presentando la tesis de que la escritura está en función de un contenido? ¿No debería acaso ser que la persona llegara a hablar y escribir de la misma manera de un contenido tema para un público específico, demostrando su aprendizaje y conocimiento? Esa es la pregunta. Bueno, hablar y escribir no son la misma cosa.
Entre otras cosas porque la escritura está llena de convenciones, de acuerdos que las personas han ido haciendo en el tiempo. Lo que yo hablaba antes, en la academia, por ejemplo, es donde es más evidente, ¿sí? Tiene que ser, yo tengo que hablar sobre un determinado tema, pero conjuntamente con hablar de eso tengo que decir todas las otras personas que ya han hablado sobre eso y mostrarme muy respetuoso y luego dialogar sobre eso en mi texto y ser objetivo y dar evidencia, ¿verdad? Y también ser sintético, ser directo. Hay una cantidad de convenciones que las comunidades discursivas exigen a sus escritores. Y en ese sentido, por ejemplo, en el caso de la academia, formar parte de la academia involucra respetar todas esas convenciones que van en la escritura. Es decir, que hay una cantidad de cosas culturales que están establecidas y que se exigen de los miembros, ¿sí? Los iniciados en esas comunidades son los que saben hacer esas cosas. En ese sentido, es distinto que hablar, cuando hablar es... si es que estamos oponiendo eso al habla cotidiana, a la anécdota personal, al habla con mis amigos en el recreo. Ahora, tampoco es que uno podría pensar que siempre oral es eso y siempre escrito es la academia. Entre medio hay mucho, ¿sí? También hay una conversación oral, o sea, perdón, una manera de hablar como la que yo estoy usando ahora, por ejemplo, que se parece mucho más a la escritura, ¿sí? Es más expositiva, es más en secuencia, incluso probablemente voy a ocupar algunos marcadores discursivos que nunca ocuparía si estoy contándole a una amiga sobre una anécdota. Es decir, lo que quiero decir es, no podemos hacer una división como blanco y negro entre la oralidad y la escritura, pensar que siempre la oralidad es coloquial, garabato, desestructura, ires y venires, y que la escritura siempre es formal. No es así, pero en esta presentación estamos tratando de centrarnos en la escritura de la escuela. Y la escuela generalmente pide a sus estudiantes que escriban esos textos que están llenos de convenciones, que requieren otra manera de estructurar la información, ¿sí? que es propia de esos textos. Y esos textos luego a la vez también son bastante parte de la alta cultura, es decir, de un sujeto que quiere entender lo que está hablando un político, de un sujeto que quiere entender en la educación superior los textos en los cuales se resume el conocimiento, es decir, hay ciertos beneficios también, ¿sí? De adquirir ese tipo de escritura, que es bien distinta al otro polo de la oralidad cotidiana. ¿Puedo agregar algo? Sí, sí. Es que no funciona mi micrófono, por favor. La diferencia también en el oral, si uno compara cuando yo expongo oralmente a cuando yo escribo, es que en lo oral se permite mayor cantidad de errores porque uno puede reformular. Yo, si repito una palabra, la corrijo. Si yo estoy usando demasiado una muletilla, soy capaz de volver y corregir. En la escritura, lo que lee la persona, si es que yo no estoy presente, es lo único que hay. Por lo tanto, siempre hay que pensar que la escritura es más perfecta, tiene que ser más perfecta porque yo no voy a estar presente para dar esa explicación. Cuando yo estoy aquí y los miro a ustedes, yo los estoy mirando y estoy viendo, ay, no me están entendiendo, tienen cara de pregunta, o me están entendiendo porque están haciendo así, por lo tanto, sigo. Cuando yo tengo un texto escrito, ese texto no tiene al lado a mi persona para apoyar su comprensión. Y esa es la diferencia que yo encuentro que es más definitoria en lo que es el texto oral del texto escrito, que no tiene a la persona al lado para ir monitoreando cómo está entendiendo la otra persona lo que yo estoy diciendo. Y la oralidad permite muchísimo más corrección y muchísima explicación. Y también tiene el contexto que si yo digo eso, es la copa y no otra cosa. Eso. Ok, gracias, Javier. Aquí una pregunta de una Jacqueline, no alcanzo a leer el apellido, pero aquí el Colegio Santa Familia que está aquí, para la profesora Parr, Judy Parr. ¿Podría profundizar en la idea del profesor como aprendiz y cómo los alumnos aprenden, y lo subraya aquí, aprenden más de un profesor que sabe aprender? Cuando estamos pensando en nuestros profesores como aprendices, pensamos en un profesor que primero que todo dice cuáles son los resultados de valor para mis estudiantes, qué es lo que mi comunidad, mi país espera que mis alumnos aprendan.
Y luego, cuando pensamos en eso, decimos, ¿qué es lo que saben mis estudiantes? ¿Cuál es la posición actual de ellos en lo que se refiere a lo que son resultados valorables? Y cuando tenemos esa información, luego ellos están en una posición para pensar qué yo necesito aprender para que yo pueda enseñarle a mis estudiantes para que aprendan estos resultados de valores. Y desde este punto de vista se mueven a crear un compromiso de aprendizaje para el desarrollo profesional, si vamos a un seminario, si leemos. Y como resultado de esta experiencia, estos profesores han aprendido algo nuevo, han probado algo nuevo desde el punto de vista de la pedagogía, nuevos procesos en la sala de clases. Y estos profesores que aprenden empiezan a revisar la efectividad de esta nueva experiencia de aprendizaje con sus estudiantes. Y como resultado de la información que reciben, ellos pueden cambiar nuevamente sus prácticas. Y si es efectiva, ellos revisan y dicen, ahora, ¿qué es lo que necesitan nuevamente mis estudiantes para que ellos puedan mejorar y llegar a la siguiente etapa de aprendizaje? Entonces, los profesores que funcionan como aprendices van a diferenciar la instrucción más con las necesidades que se refieren a sus estudiantes, y de esa forma los estudiantes esperamos que aprendan mejor, en forma más efectiva. Thank you. Esca Arevalo parece que es, de Talagante Garden School, para Charles MacArthur. ¿Cómo podemos desvincular la autoevaluación con la asignación de una calificación? Esta es una pregunta muy difícil. Tenemos la pregunta de ayudar a los estudiantes a evaluar su propia nota de escribir y leer, y al mismo tiempo las estructuras que nosotros tenemos y las responsabilidades relacionadas a esto. Bueno, una cosa es que cuando estamos enseñando un enfoque particular para los estudiantes y los ayudamos a evaluar algo por ese enfoque, entonces para ellos la nota debería estar en el trabajo que están haciendo en particular. Por lo tanto, ayudar a los estudiantes a organizar su escritura. Entonces estamos enseñándoles a evaluar esto y deberíamos enfatizar qué es lo que aprendimos de la organización, en vez de simplemente decir, bueno, vamos a tomarte la nota, ponerte una nota por tu gramática y cómo escribes. No es que uno no lo incluya, pero cómo conectar esta nota con el mismo criterio que se tiene cuando uno aprende su propia escritura. Así que lo que usan los estudiantes para autoevaluarse debería ser bastante similar a lo que ustedes utilizan para evaluar. Así que es algo básico y que no van a aprender todo de una si ustedes no le dan un criterio para tomar esas notas. Así que es difícil, porque cuando tenemos estructuras diferenciadas y luego tenemos el dilema, cuánto crédito darle a los estudiantes por la mejora. Por eso los estudiantes que parten muy mal y mejoran mucho, luego terminan siendo uno de los mejores estudiantes. Entonces hay que darles crédito por lo que hacen. Entonces es un balance muy difícil que hacer también. Las notas son para informar el progreso para los padres y para otros, pero también son para motivar a los estudiantes. Así que hay que tener esas dos cosas en balance. Pero en cualquier caso, lo que utilizan los estudiantes para evaluar su propia lectura deberían ser similares a los que ustedes están utilizando para evaluarlos. ¿Cosita? Sí. Sí.
encuentro muy interesante el punto de Charles respecto de que la autoevaluación funcione con los mismos criterios con los que el profesor va a calificar. Y le veo otra contribución, otro beneficio para los estudiantes. Si yo como profesor le entrego a los estudiantes, cuando ellos están escribiendo la rúbrica con lo que los voy a evaluar, también les estoy entregando a ellos los conceptos, las etiquetas para pensar respecto de su propia escritura. En ese sentido, por ejemplo, un niño toma la rúbrica que después va a ocupar el profesor y se pregunta, ¿cómo está la coherencia de mi texto? ¿Cómo está la estructura de mi texto? ¿Cómo ocupé los conectores? Y eso le permite, primero que nada, funcionar como un experto, pensar sobre su escritura y en el tiempo convertirse en un escritor más autorregulado, ¿sí? Entonces, no se trata de que yo tenga como unos criterios de calificación que me los guardo debajo del bolsillo para pillar a los niños. Al contrario, yo los transparento desde el primer día y hablamos sobre ello, incluso podemos construirlos en conjunto. Nosotros lo hemos hecho mucho. Con los niños construimos la rúbrica y entonces ellos se revisan unos a otros o se revisan solos con mi misma rúbrica y con las mismas etiquetas, con los mismos conceptos, analizan su texto. Esa es una manera de que se vayan convirtiendo en escritores expertos, en escritores que ven un texto y ven todas esas cosas, ven la coherencia, ven la estructura. Si el texto no es plano, es como que se levanta, ¿sí? Y ellos pueden ver todas esas cosas como si fueran expertos también, al nivel de ellos, a las posibilidades de ellos, pero porque es un vocabulario común, ¿sí? Y son conceptos comunes respecto de los cuales en esta clase siempre se habla sobre escritura, ¿sí? Eso. Bien, gracias, Soledad. Me vuelvo yo al espejo que usó la profesora Parr, que lo que usar a veces me vino al espejo y que a veces duele, ¿cierto? Mirarse al espejo, pero es importante saber qué mirar. Entonces, la idea de la rúbrica. Una pregunta para Javiera, dice, ¿cómo podría definir que el proceso escribir para aprender, subrayado, escribir para aprender, está incorporado realmente en las bases curriculares y los planes? ¿Cómo está incorporado? Una buena pregunta, aquí le damos un poco de tiempo para que lo piense, ¿cierto? ¿Cómo lo ha hecho? Las bases curriculares de segundo básico a sexto básico incluyen un género discursivo que es el artículo informativo. El artículo informativo es básicamente donde los niños cuentan lo que han aprendido sobre un tema en específico. Y ese artículo informativo está descrito en su progresión de cómo se ve uno que escribe un niño de segundo básico a un niño de sexto básico. Y se especifican en las viñetas qué es lo que tiene que lograr el alumno en cada uno de los cursos. Y yo creo que las viñetas son justamente útiles para hacer lo que Soledad pedía, porque por ejemplo en segundo básico no me sé de memoria las bases, pero ustedes las tienen por ahí. Se le pide al niño que escriba sobre un tema y que dé 2 ideas sobre ese tema, ¿no es cierto? Entonces en segundo básico la instrucción para los niños sería escriba sobre los osos y incluya 2 aspectos que conoce sobre los osos y estructúralo en un párrafo. Entonces, el niño de segundo básico se le pide eso. Estamos ayudándolo a que organice la información que aprendió de esta manera. En sexto básico se le va aumentando la exigencia en las viñetas. Pero la transformación que hace el docente del objetivo a la pregunta o la tarea es fundamental, y cómo organiza la tarea de los estudiantes es fundamental. Y en los programas de estudio están todos estos pasos. Si ustedes se fijan en las actividades propuestas para desarrollar cada uno de los objetivos, está el uso y la enseñanza de cómo hacer buenos mapas conceptuales, está la enseñanza de cómo organizar la información, hay actividades para generar ideas en torno a un mismo tema, está cómo usar fuentes de información. Y eso con respecto a las bases curriculares de lenguaje. También en las actividades se hacen cruces con otras asignaturas. Por ejemplo, hay muchas actividades en el programa de lenguaje que hacen referencia a temas que los niños están aprendiendo en otras asignaturas. Por lo tanto, los niños en
con la profesora o en la hora de lenguaje se pueden concentrar solamente en cómo van a decir, porque lo que van a decir lo han aprendido en las asignaturas y eso facilita la tarea y hace que los niños realmente puedan organizar la información y hacer esta transformación de la información que sugiere Soledad. Por otra parte, también hay en las otras asignaturas un eje que es comunicación para aprender. Y hay las habilidades que se les pide a los niños en historia, en ciencia, en matemática, es justamente que comuniquen la información que ellos han aprendido. Entonces, no se trabaja solamente desde el lenguaje en las nuevas bases curriculares, sino que se pide que en todas las otras asignaturas también haya este trabajo de comunicar oralmente o por escrito lo que los niños han aprendido y los profesores de a poco, en básica es más fácil, ustedes cuando hacen todas las asignaturas, ustedes saben la didáctica de la escritura y por lo tanto la pueden aplicar en la ciencia y en historia para comunicar. Y pueden ayudar a los niños a escribir en esas asignaturas también. Y finalmente, en quinto y en sexto básico, en lenguaje hay también un objetivo que es de investigación, donde ahí ya hay un trabajo más serio de uso de fuentes, de comparación de las fuentes, de cómo tomar apuntes de esas fuentes, etcétera. Por lo tanto, sí, yo creo que a lo mejor lo que hablaba Soledad no se ve desde una primera mirada en las bases curriculares, pero si uno las analiza, claramente aparecen. Y donde aparecen más claramente es cuando ustedes leen los programas, en las actividades sugeridas para cada objetivo. Hay muchísimas conexiones entre que los niños lean y aprendan sobre un tema y que después comuniquen estos aprendizajes y cómo se estructura y reestructura esa información. Bien, gracias Javiera. Voy a leer un par de en internet. Loreto desde Concepción, a la profesora Par, si nos puede dar algunas ideas sobre plataforma evaluativa para preescolar, escritura preescolar, y Jessica desde Alemania, entre otras cosas, pregunta de ayuda a los profesores de texto, la experiencia, cuánto nos puede ayudar en el aprendizaje a escribir. Me temo que los preescolares están más allá de mi área de conocimiento, así que no estoy muy familiarizada con el currículum que hay en Nueva Zelanda, que es uno de los más inusuales en términos internacionales, así que no estoy segura cómo hablan de escribir, si es que lo mencionan siquiera dentro del currículum. Hay mucho énfasis en la comunicación, pero no soy específicamente en la escritura, así que lo siento, pero no soy ninguna experta, quizá alguien por acá sepa. Okay. De Leslie Donoso, de Nuestra Señora de Guadalupe. Dice, las tareas de escritura que se dan generalmente en pruebas estandarizadas como el CINCE no consideran proceso de escritura. ¿Cómo se puede establecer la relación entre lo que se enseña y la prueba? Buenas preguntas. Sí, no sé por qué me la estás haciendo a mí. Voy a contestar entonces de lo que yo creo que se debería hacer. A mí me parece que obviamente, la prueba CIMSE y en general la evaluación a gran escala, lo que más tiene es una influencia curricular. Es decir, se enseña en la escuela eso que se evalúa. Por lo tanto, ya el hecho de que no se haya evaluado escritura hasta ahora es terrible, puesto que los profesores han puesto el foco en lo que se evalúa, que es lectura y no en escritura. Y a mí me ha pasado mucho cuando formo profesores y hablo con ellos que les hablo de escritura y me contestan de lectura. Por alguna razón, porque eso está tan visible y porque tiene tantas consecuencias sociales, ¿sí? El tema de la lectura, y ya casi es como de sentido común, cualquier persona que camina por la calle te habla de que en Chile nadie entiende lo que lee y todas esas cosas que son mentiras. Entonces, primero, parece ser que si seguimos con la lógica de la evaluación a gran escala, sería importante, y que ahora lo será, digamos, va a haber una prueba de escritura. No creo que sea la única forma de hacerlo, pero bueno, ya que está,
prefiero que haya una prueba que evalúe escritura a cambio de que no exista una. Luego, la prueba a gran escala tiene muchas limitaciones. Entre otras limitaciones es que es difícil de corregir y es muy costoso, ¿sí?, corregir escritura, puesto que es un trabajo que implica múltiples correctores trabajando al mismo tiempo y no es tan fácil como una alternativa, sí, no, sí, no. Con todo, hay experiencias internacionales de pruebas en las que se pide a los niños que escriban, pero también hay una sección de planificación. También hay una sección en que le piden a los niños haga un punteo, haga un mapa conceptual de sus ideas, haga un primer borrador, haga un segundo borrador, escriba y entregue. Es decir, se puede, ¿sí? A lo mejor es costoso, puede ser, pero entonces tal vez no hacer pruebas censales, sino hacer pruebas muestrales, una cuestión más experimental, que son mucho más informativas para un profesor que tiene un enfoque de proceso para enseñar. Sería interesante que como profesores pudiéramos tener de parte de un nivel central como el CIMSE información respecto de cuántos nuestros estudiantes ocupan el proceso de escritura. Es decir, que si se les pidió a los estudiantes que planificaran en la primera hoja, en esta planificación se saquen conclusiones. Por ejemplo, ¿planifican o no? Ya si no planifican, es un súper buen dato. Quiere decir probablemente que no saben hacerlo o que no han podido todavía encontrar la funcionalidad, ¿sí? Si les piden que representen la información en mapas conceptuales, ¿pueden o no pueden? ¿Cuál es la relación que hay entre lo que planificaron y lo que escribieron? También se puede hacer ese análisis a gran escala. E insisto, sería mucho más informativo para los profesores que están intentando promover una enseñanza con enfoque de proceso. De acuerdo, hay muchas preguntas más. María Coloma dice, buenos días, profesor MacArthur, soy Mariela Coloma del Ecuador. Mi pregunta es, ¿qué estrategia puede utilizar para que los niños de básica tengan mayor interés en la escritura? Be more interested. Hay muchas cosas que son importantes de hacer para hacer la lectura. Una de estas es asegurarse que las tareas de escritura que tienen los estudiantes sean bastante interesantes para ellos. Así que tenemos una pregunta entre la relación entre hablar y escribir. Y hay un sentido en el cual sería bueno para los colegios preocuparse más de cuando se habla. Cuando hablamos muy simple, tenemos una audiencia, responden, pero escribir también debe tener esa calidad de que alguien va a leerla, más que el profesor. Javiera también habló ese email con todas esas marcas que hizo en rojo, y aquí podemos ver cuáles son las actividades que realmente van a ser leídas por alguien, los otros estudiantes de la clase, los padres, otra gente en la comunidad estudiantil, las conexiones con otras salas de clase. Esa es otra forma de hacerlo más significativo. Y también es conectarlo a los estudiantes que están aprendiendo para poder ver que las actividades de escritura tienen un propósito porque están mejorando el aprendizaje. Así que también al hacer esto, los estudiantes pueden entender que los está ayudando a aprender más sobre ciencia. Y ni siquiera se trata de comunicar, sino que es para aprender. Y por supuesto que pueden aprender eso, pero cuando escriben un informe y han aprendido mucho sobre esto, sobre las ranas, por ejemplo, eso puede ser muy satisfactorio. Entonces otros niños podrían estar también interesados en aprender eso. Pero el proceso de aprendizaje es así. Hay actividades que son significativas para los estudiantes, donde los niños pueden ver cuál es el propósito, y esa es la clave. Y lo otro importante es el progreso. Los estudiantes se sienten motivados a escribir cuando piensan que están mejorando. A todos nos gusta hacer cosas en las cuales somos mejores, no nos gusta hacer cosas en las cuales no somos buenos. Así que si tenemos una buena instrucción, podemos ayudar a que los estudiantes mejoren, y eso es lo más motivador que podemos hacer. Okay, for Soledad, from Daniela Arce, the Program of Intervention. Pues, dice, según lo expuesto, escribir para aprender debe estructurarse mediante instrucciones explícitas. ¿Qué ocurre con la importancia de promover la creatividad? ¿Qué ocurre con la autonomía del estudiante? ¿Acaso las preguntas abiertas fundamentadas no implican aprendizaje al momento de escribir?
Yo sabía que me iba a preguntar eso. Hay dos cosas en la pregunta, creo que son distintas. Uno es el tema de la creatividad, y creo que ya lo dije cuando estaba presentando. Cuando uno tiene un currículum para enseñar a escribir, uno tiene distintas metas, distintos objetivos. Un objetivo es escribir para aprender, pero no es todo. Está lo que decía recién Charles. ¿Cuánto yo dedico de mi currículum de enseñanza de la escritura sencillamente a que los estudiantes quieran escribir, a que les guste escribir, a que se motiven a escribir? Eso es una parte importantísima de mi currículum. Ojalá lo haga 3 veces a la semana, ¿sí? Que tengan un espacio para escribir, que sea cómodo, ¿sí? A lo mejor en el patio, tirados en el pasto, con cojines, da lo mismo. Que haya un espacio que solo sea placer, que sea escribir mi diario de vida, mi diario personal, cartas a un amigo, cuento, imaginación, todo lo que yo quiera, es importantísimo. Insisto, porque ya lo dije, no solamente para la creatividad, no solamente para la motivación, sino que también para encontrar una voz propia como escritor, ¿sí? ¿Cómo es que yo escribo? ¿Cómo me sale mi voz? A lo mejor encuentro un ritmo, ¿sí? A lo mejor encuentro determinados juegos que me gusta hacer a mí con el lenguaje. Me gusta usar metáforas, me gusta usar analogía, puedo comparar con los recursos que ocupa otro escritor, etc. Eso es una parte de mi currículum. Otra parte es lo que yo presenté, y por eso lo dije al comienzo. De lo que hemos hablado voy a hacer un zoom en una cosa que es relevante y que, insisto, es parte del currículum del que se hace cargo lenguaje y comunicación, pero también se hace cargo toda la escuela. Es un ámbito, ¿sí? Y tiene sus objetivos particulares y tiene su didáctica específica particular. En la otra parte de la pregunta decía, ¿qué pasa con las preguntas fundamentadas? Yo creo que esas son más de escribir para aprender, ¿sí? No lo compararía con la escritura creativa, eso es el otro lado. Bueno, aquí tengo un reclamo que me llegó de Concepción, un reclamo contra mí. Pero yo le voy a pedir a Javiera que me ayude a zafar esto, porque dice, es de Concepción, no es el nombre de la profesora, para que no, por si acaso. Dice, en 2 oportunidades he preguntado sobre la escritura en primero básico. Claro, no le he dado bola, por eso yo. En 2 oportunidades ya me he preguntado, antes. Considerando la repitencia que existe, 7% en el 2012, en escuelas municipales en pobreza. Si desde segundo básico se instala la escritura como proceso, ¿qué está entonces pasando con la escritura en primero básico? Sé por mi trabajo de campo, de tesis doctoral, a lo mejor debería dar un nombre entonces, está haciendo un doctorado, que los niños están fracasando por la escritura en primero básico. ¿Qué podemos decirle? A ti, sí, si tú, Javier, me puedes ayudar en esto. Me está alegando que yo no le paro bola, ya varias veces he escrito sobre esto y no me la salto y me la salto. A ver, cada escuela debe buscar el método de enseñanza de la escritura y de la lectura que más se acomode a su proyecto educativo y a su realidad de los estudiantes. Lo que debe asegurar esa escuela es que el método que utilice le permita a los estudiantes terminar el año escribiendo y leyendo. El problema es que muchas veces en primero básico el foco se pone en la lectura y no en la escritura, no se hace conjunto. Uno de los temas más importantes es que el aprendizaje de la lectoescritura es un diálogo entre la lectura y la escritura. Es decir, cuando yo aprendo a escribir, estoy también aprendiendo, reforzando mi lectura, y cuando yo leo también estoy reforzando mi escritura. No se pueden trabajar de manera separada. Entonces, hay que, justamente lo que decía Soledad, por alguna razón nosotros como profesores valoramos más la lectura que la enseñanza de la lectura que la enseñanza de la escritura. Y no, en primero básico es fundamental que entendamos que la lectura y la escritura tienen que ir de la mano, y que justamente si que los niños aprendan, que terminen primero básico aprendiendo a leer, está apareado en los objetivos de aprendizaje en que ellos tienen que terminar el año siendo capaces de escribir una oración completa, de comunicar sus ideas de distintas maneras. Entonces, no perdamos el foco, sabemos que lectura y escritura van juntos. Soledad.
Sí, un par de cosas. Súper coherente con lo que dice la Javiera, pero yo me pondría como algunas metas respecto de la producción escrita en primero básico. Yo diría, en primero básico es muy relevante que los estudiantes aprendan que se escribe con un propósito y con un sentido. Y eso se puede lograr incluso en educación de párvulos, ¿sí? Si tengo un niño que no escribe, no importa, dícteme, ¿sí? O escriba con las palabras que le salgan, o invente, dibuje, exacto. Por ejemplo, el diario que los niños hacen cada mañana respecto de lo que les pasó, por ejemplo, el fin de semana, lo que hicieron, es muy bonito porque los niños van gradualmente a lo largo de primero básico pudiendo poner algunas palabras, pero a lo mejor parten con puros dibujos, ¿sí? Que sea el momento en que ellos aprendan que escribir es algo entretenido, que sirve para comunicarse. Por ejemplo, la mamá de un compañero tuvo una guagua y todos le escribimos una carta para felicitarlo, se lo mandamos. Tengo un amigo enfermo, ¿sí? Y le quiero mandar una carta para que se sienta mejor, para que sepa lo que hemos hecho en el colegio, que de verdad es un acto de comunicación, que las personas ocupamos la escritura para transmitir significados y para comunicarnos con los otros. Eso para mí es una meta de primero básico y que se puede alcanzar, insisto, desde la escritura de la ortografía inventada, ¿sí? Desde los dibujos, desde que el niño le dicta a la profesora y la profesora escribe o el profesor. Desde todas esas maneras se puede lograr. Y lo otro, que yo lo llamaría también como... O sea, más bien que yo lo pondría como en otro objetivo de enseñanza, es lo que dice la Javiera, que son las relaciones entre la escritura y la lectura. La escritura emergente, el proceso de escribir en primero básico, es un momento privilegiado para que los niños analicen el lenguaje. Es por la vía de tratar de poner una palabra por escrito que yo voy a pensar de qué sonidos está hecho. Por lo tanto, conciencia sobre el lenguaje, que hasta ese momento ha sido completamente transparente. Los niños usan el lenguaje, pero no saben que usan el lenguaje, no saben lo que es una palabra, lo que es una letra. Por la vía de promover la escritura emergente, promuevo también el análisis y la conciencia sobre el lenguaje, y eso tiene beneficios para la lectura y para la escritura. Entonces yo diría como dos objetivos en primero básico: que aprendan a escribir con sentido y para comunicarse, y que es entretenido, y que efectivamente el otro puede tener alguna reacción, le puede gustar, etcétera, y escribir para beneficiar la lectura y la escritura inicial, digamos. Ok, gracias. Vamos a la última pregunta, porque siguen y siguen llegando preguntas, y esta es para todos, ¿eh? Soledad, profesor MacArthur, Judy Parr, en fin, de Caterina Nostroza, Escuela República de México. Está situado en Chile, pero eso es general. Dice, en la práctica, con más de 40 alumnos, 45, dice, en el aula, con distintos estilos de aprendizaje y necesidades educativas diferentes. ¿Cómo llevar a cabo la enseñanza acentuada en el proceso o los procesos, considerando la realidad de la práctica, aquí en el caso chileno, especialmente en el área municipal, y en donde se exigen resultados de calidad, el cual además se basan en las codificaciones y evaluaciones estandarizadas, las pruebas estandarizadas, que en este caso es el SIMS. O sea, considerando todo eso, ¿cómo lo podemos hacer aquí en Chile, Soledad? Profesor MacArthur, ¿cómo lo hacemos en Estados Unidos y en Nueva Zelanda? Voy a tratar de dar un punto de vista. No tenemos clases de ese tamaño para los profesores nuevos que están tenemos niños que están recién empezando, y solamente tenemos 18 niños en la sala de clases porque nosotros aceptamos pero escuchen, nosotros aceptamos niños tan pronto tienen 5 años, entonces tenemos unos en enero, otros en febrero, en marzo, etcétera. Cuando cumplen 5 años, entran a nuestra sala de clases. Entonces, quizás podríamos tener un número pequeño, pero tenemos que enseñarle a distintos niños, porque hay niños que entran, que salen. Nuestros profesores tienden a agrupar a los niños mucho, para que escriban o para que lean. Entonces, manejar estas clases más grandes, hacemos grupos
que sean flexibles, que puedan cambiarse y que dependan de las necesidades de los niños. Entonces, la lectura que hagan los niños van a estar en un mismo nivel todos ellos, y quizás eso va a cambiar en unas par de semanas, y el grupo también va a cambiar. Y los profesores tienen que hacer que estos grupos de lectura van a ir cambiando durante la semana en los grupos individuales de escritura, y también va a pasar lo mismo con la lectura. I would like to add. La escritura como proceso es justamente adecuado para clases más grandes también. Me encantaría que en nuestro país tuviéramos la realidad que tiene Nueva Zelanda, es algo que yo creo que hay que mirar, pero en la medida que tenemos la realidad que tenemos, la escritura como proceso es muy positiva porque justamente saca la responsabilidad del docente y se la entrega a los alumnos en lo que es la revisión y la corrección. Vamos generando escritores cada vez más autónomos que son capaces de mirar su propia escritura y que son capaces de coeditar, es decir, de trabajar con un compañero que les dice qué es lo que no está entendiendo del texto, qué es lo que trabajamos para mejorar ese texto. Es decir, yo ya no, como profesor no me llevo 42 cuentos para leer en la casa, sino que son los mismos alumnos o un compañero el que le va a dar algo de retroalimentación. Eso no significa que finalmente sí vamos a tener que leerlo, pero los procesos iniciales van a ser autónomos por parte de los estudiantes. Y también la escritura como proceso se puede trabajar en grupos grandes. Cuando yo les enseño a los niños, yo no voy a enseñar todas las estrategias de una vez, sino que cuando yo le digo a los niños, a ver, niños, revisemos que hayamos marquen dónde están las ideas en sus textos, dónde termina cada una de las ideas en sus textos. Y cada uno revisa su texto, mejora, marca dónde están las ideas y después dice qué puntuación tenemos que usar en cada uno de esos casos. Agreguen la puntuación porque ya estamos trabajando. Entonces, trabajar en grupos grandes, el proceso es una manera de trabajar con grupos grandes, porque si pensamos en la escritura como lo hacemos tradicionalmente, es tanta carga por el profesor que finalmente nos damos por vencidos. En cambio, dándole herramientas y estrategias a los estudiantes para que sean ellos mismos sus propios revisores, estamos justamente viendo una manera que es posible de trabajar con grupos grandes. ¿Puedo agregar algo? Yo siempre he pensado que la enseñanza es un trabajo que se parece mucho a la investigación. Como profesores, nuestro trabajo consiste en tratar de enseñarlos a los estudiantes. Y si los estudiantes no aprenden, tenemos que investigar cómo hacerlo mejor para que de verdad aprendan. Si yo tengo una clase de 40 estudiantes, mi trabajo consiste en investigar cómo hago para enseñar a escribir con enfoque de proceso a 40 estudiantes. Yo no parto de pensar que no puedo hacerlo, parto de pensar que tengo que desplegar todo mi conocimiento y todos mis recursos como profesor y recoger evidencia de cuándo me resultó mejor y cuándo peor. Por ejemplo, yo trabajo con grupos grandes enseñando a escribir. Y una de las cosas que me ha resultado muy bien, y se las doy como pista, pero ustedes tendrán que investigar las propias, con sus propias realidades, sus propios estudiantes, pero por ejemplo, es el modelaje del que hablaba la Javiera en algún momento, y que particularmente funciona mejor, y hay un autor que tiene una línea de investigación en esto, es cuando yo, cuando profesor, modelo frente al curso escribiendo, y puede ser perfectamente un grupo de 40 o de más personas, podría ser con ustedes, y modelo un proceso que no es perfecto. Es decir, que voy escribiendo, por ejemplo, les digo, tengo el siguiente problema. ¿Sí? Una vez lo hice con adultos incluso. Tengo el siguiente problema, tengo que escribir este texto. ¿Cómo lo hago? Y empiezo yo como profesor y escribo al frente de todos los estudiantes. Y en la medida que voy escribiendo, me equivoco. Pero auténticamente, porque efectivamente uno se equivoca cuando escribe. Digo, a lo mejor esto no está bien, partí mal. No, esta persona, no tengo una relación de confianza con ella, no debería haber partido así. No, ¿sabes qué? Me faltó hacer un punteo, voy a hacer un punteo, ¿sí? Y voy haciendo un proceso de modelaje que es auténtico. ¿Por qué es mejor que solo modelar, perfectamente y hacer un modelaje de una persona que no se equivoca? Porque entrego mucho más información respecto de lo que pasa en mi mente cuando escribo. Lo que decía Charles, esto es un proceso mental. Por lo tanto, lo que yo puedo hacer es
escenificarlo para los estudiantes. Y da lo mismo el volumen de estudiantes. Está visto en la investigación que funciona un aprendizaje mucho mejor, puesto que ellos ven todas las etapas por las que pasan un experto, ¿sí? Que se equivoca, que vuelve, que planifica, etc. Entre otras cosas, también mejora su autoestima. Dicen, si el experto se equivoca, ¿cómo no me voy a equivocar yo? ¿Sí? Le doy información de muchas cosas que puede hacer. También puedo poner frente a todos los estudiantes algún trabajo de alguno de sus compañeros, sin poner el nombre para no exponerlo, y hacer una corrección a viva voz con todos. O podemos escribir entre todos un texto. Tenemos un problema con el colegio, un problema con el director. Escribamos entre todos una carta al director. Ok, vamos haciendo lluvia de ideas. Todos levantan la mano. Lluvia de ideas, ¿sí? Ok, organicemos la información. Aquí están este tipo de ideas, este otro tipo de ideas. Ahora vamos escribiendo. Lo podemos hacer colectivamente, ¿por qué no? Yo creo que hay muchos recursos, es que hay que buscarlos. Gracias. Bien, entonces pasamos al cierre, que va a dar el cierre, ¿cierto? Y desde ya, bueno, algunas preguntas son certificados, tienen que registrarse a la salida ahora y nos demoramos como una semana, un poco más, en producir los certificados. Está todo en internet. Todos los que están aquí y todos los online y todos los otros que más quieran tener un certificado online, se pueden todavía inscribir y tienen que hacer una actividad, que aquí me han preguntado cuál es, escribir media página en Word, va a haber un sistema sobre una idea interesante que vive aquí y cómo la aplicaría. Eso es. Y le va a tocar revisar lo que hizo otro también. Entonces, agradecemos un aplauso a los expositores. Y al final también hay un espejo, el espejo de Judy, que me encantó a mí, por si quieren verse ustedes.